de la verdad, nacer del agua, el agua. Por eso el Señor dijo, ya vosotros sois limpios. Acabamos de decir que una de las funciones del agua es limpiar, es lavar. Y San Juan capítulo 15, verso 3 dice, ya vosotros, les dijo a sus discípulos, estáis limpios, ¿ve? Por la palabra que os he hablado. Esta es la función del agua espiritual de la palabra. La palabra lava, purifica. La palabra del Señor refresca. Por eso dice, el que bebiere del agua que yo le daré no volverá a tener sed jamás en su alma, en su espíritu. El agua del Señor destruye. El agua del Señor, la verdad destruye. Por eso vino a destruir, hermano, conceptos erróneos. Por eso cuando llegó la mujer le refiere, vuelvo a hacer esta parte, le refiere y le dice, ¿qué? Dice, ¿no te das cuenta que no hay relación entre los judíos y samaritanos? ¿Qué no sabes tú que judíos y samaritanos no nos llevamos? Pues a eso vino el Señor con la verdad, a destruir. El peso de la verdad es demasiado grande, por eso no la podían llevar los fariseos. Los saduceos no la pudieron llevar y todas aquellas gentes, muchos de sus discípulos, como dice la palabra del Señor, se regresaron, hermano, porque era tal el peso de las tradiciones, de lo que le habían sido enseñados ellos. Desde entonces, dice, muchos de sus discípulos se apartaron del Señor, capítulo 6 del libro de San Juan. ¿Por qué? Dura es esta palabra, le dijeron. Verso 60 del capítulo 6, al oírlas muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Ya en el verso 66 dice, desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Simplemente el efecto de la verdad, de la palabra, destruía conceptos, ideas, hermano, cómo habían sido instruidos, no la podían llevar, no la podían soportar. Por eso la recomendación del Señor a los judíos que habían creído en Él, capítulo 8, verso 31, y conoceréis la verdad, verso 32 de San Juan, capítulo 8, conoceréis la verdad y la verdad os libertará si vosotros permaneciereis en mi palabra. Su palabra es verdad. Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Por eso nosotros debería de darnos gusto, hermano. Así como la samaritana, salir corriendo del servicio e ir a los familiares, ir con los que nos rodean. Venid, mira, el Señor el día de hoy me ha dicho todo lo que me he hecho. Imagina, ¿habrá alguien que pueda decir esto? Que vaya corriendo y que dé gozo y alegría y saltos y que diga, ay Señor, no creo que haya alguien así, ¿verdad? Como esta mujer. Pero aquí la palabra del Señor nos dice que salió corriendo. Venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Mire la reacción por hablar la verdad en el verso 30. Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Ya en el verso 39 del capítulo 4 de San Juan dice, y muchos de los samaritanos. Fíjese el efecto tremendo, hermano, de hablar la verdad, de andar en la verdad. Por eso debemos de rogar al Señor. El capítulo 17 de San Juan, verso 17. Santifícalos en tu palabra es la verdad. El efecto poderoso de la palabra del Señor. Hay muchas formas nosotros de saber, hermanos, si nuestro testimonio, así como el de la samaritana. Oiga, 5 maridos había tenido la mujer y el que ahora tenía pues nomás no era. Esto el Señor lo sabía y muchos también.
Entonces, un récord de una mujer así, ¿qué se puede pensar? ¿Cuál es la idea de una mujer así? Se imagina que diga, bueno, pues esta tiene muchas millas, ya está bien correteada esta señora. Se imagina, no le duran, es la come hombres, o vaya usted a saber qué concepto tenían de ella, pero ahora un cambio, con mucha alegría, ella vino, ella no ocultó. Y de esto se trata, el inicio de un nuevo nacimiento es de que nosotros podamos hacer la palabra de Dios. Pero lo que me gusta aquí esta parte, aparte de que hizo en ella un efecto de cambio, lo reconoció, tomó el agua, en otras palabras, de la cual el Señor había dicho, el que bebiere del agua que yo le daré. Dame de esta agua. Ah, ¿quieres de esta agua? Ahí está, llama a tu marido. Eso es, ahí consiste, hermano. Entonces, cuando la palabra del Señor que se expresa y se habla, deja de mentir, deja de transear, deja de engañar, deja la rebeldía, deja el ser contestón, deja el ser iracundo. Esa es la verdad del Señor. Ese es el agua del Señor. Eso es nacer del agua, hermano. Eso es. Ya más adelante estaremos hablando de lo que es el bautismo, hermano, que es parte de la verdad del Señor, claro que sí. Dice, muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de ella. Anteriormente, pues yo le puedo asegurar que no creían en ella, había engaño. De esos 5 hombres, ella aprendió muchas cosas, a defenderse, a saber manejar a los hombres. Aquí no dice si murieron, aquí no dice si la abandonaron, pero 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Vaya usted a saber la razón por qué te no, para que la mantuviera, pero con engaño. Vaya usted a saber las cosas. Dice, ella vino y dice, venir y ver a un hombre que me ha dicho todo lo que yo he hecho. Aquí solamente dice acerca de los maridos, pero al expresar ella todo lo que yo he hecho, no hubiera cabido aquí. Aquí expresa en ella parte de un capítulo. Entonces todo eso que ella menciona, todo lo que yo he hecho, debió haber sido mucho, y esto la asombró y le dio gusto. Le dio gusto, y esas palabras las recibieron pues otros conciudadanos, otros samaritanos, de manera que dice, aquella ciudad creyeron en él por la palabra de ella que daba testimonio diciendo, nuevamente, mire, lo recalca, me dijo todo lo que he hecho. Verso 40, entonces vinieron los samaritanos a él, a la fuente de agua viva, a esa fuente de verdad, y le rogaron que se quedase con ellos, y se quedó allí 2 días. Y muchos, miren el efecto, hermanos, qué hermosa es la palabra del Señor, creyeron muchos más por las palabras de él. La mujer creyó por lo que le dijo. Esa fuente de agua viva, ese manantial, eso es lo que significa nacer del agua, en un manantial, en un pozo, hermano. Obviamente un manantial produce agua. Nicodemo, te es necesario nacer de nuevo, nacer de esa fuente de agua que salta para vida eterna, de la cual emana de nuestro amado Salvador Jesucristo. Gloria al Señor por estas palabras, hermano. Así que el nacer del agua, ¿qué significa? Es responder y hacer la verdad de su palabra. Y esta nos limpia. San Juan capítulo 15, verso 3. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. ¿Qué es la función del agua literal que nosotros hacemos? Es limpiar, es lavar. Nos refresca, nos da vida, hermano. Nos vuelve a la vida. Y el nacer del Espíritu, cuando el Señor le dijo que era necesario nacer del agua. Mujer, la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán en espíritu y en verdad.
Aquí toman efecto las palabras de Cristo a Nicodemo, que el que no naciere del agua y del Espíritu. Nacer del agua es responder y hacer la verdad de su palabra, y ésta nos limpia. Nacer del Espíritu se manifiesta a través del desarrollo de los frutos del Espíritu, los cuales son amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Porque tales adoradores busca a Dios que le adoren en espíritu. Por eso dije en días anteriores, hermano, al confundir de que hay gente que dice, yo quisiera hablar en lenguas porque no ando en el espíritu. Los frutos manifiestos son los frutos del Espíritu. Por eso el Señor allá en Gálatas, Pablo dijo, manifiestas son las obras de la carne, más el fruto del Espíritu. El derivado, el resultado de andar en el Espíritu. Y son estos frutos, que son 9, hermano. Es la identidad del Hijo de Dios, es la identidad del mismo Señor Jesucristo. Por eso dice, Dios es espíritu. Y en su espíritu de Él están estos 9 dones, hermano. Estas 9 virtudes que son necesarias para el Hijo de Dios. Vuelvo a repetir, son nuestra identidad. Porque tales adoradores, mire el efecto, vuelvo a hacer hincapié en esto, el efecto, corre la mujer samaritana, deja su cántaro, corre, le dio gusto, así a nosotros debe de darnos gusto. Nos falta entender más del amor, Señor, me hace falta comprender, practicar el amor, situaciones diarias, vivencias, donde podemos manifestar y desarrollar este fruto principal, el amor, hermano. El amor de Dios en nosotros, de ese amor inmenso por la humanidad. El gozo. Ahí ya vamos a entrar en una dimensión de la cual habla el apóstol Santiago, capítulo 1, verso 2. Tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Se imagina un gozo del cual aquí es un derivado del Espíritu, una paz que el mundo no puede recibir, que nadie se la quita, que cualquier circunstancia no lo va a mover, hermano, hermana. No nos va a mover teniendo esa paz que es fruto del Espíritu, esa paciencia. Mira este hombre cómo aguanta, pues así nos aguanta Dios, gracias. Gracias, por eso Él busca adoradores. Adorador, hermano, es que podemos andar caminando y andamos adorando a Dios. ¿Por qué? Porque andamos en el Espíritu de Dios. Porque esa nadie nos lo roba, nadie nos lo quita, que es producto de la verdad, del nacer del agua, que es la palabra de Dios, el agua que limpia. Porque tales adoradores busca a Dios que le adoran en espíritu y en verdad. Adorar a Dios es llevar mucho fruto. Y muchos de los samaritanos creyeron, dice la palabra de Dios, por la palabra de la mujer. ¿Cuánta gente pudiera creer, hermano, para la palabra nuestra? Recapacitemos, hermano, cada vez que oigamos una enseñanza, un sermón de la palabra, hay cientos, miles de sermones. Y nosotros, yo hacía recuento hace unos días, ¿cuántos días vamos al año? Tenemos nosotros en la iglesia nuestra, donde asistimos 2 servicios a la semana, 2 servicios de oración a la semana. Así que 2 servicios, 53 semanas que tiene el año, por 2 servicios son 106 servicios al año, hermano, 106 sermones. Más aparte los que escuchen cualquier conferencia en la radio, ahí donde anda, pues es bastante, hermano. Así que gocémonos y alegrémonos de la administración de nuestro Señor. Y Dios les bendiga ricamente en esta fresca mañana. Amén, hermanos. Hasta pronto.